Perfecto, pues vamos comenzando. Hola a todos, saludamos a todos los que os habéis conectado esta tarde. Muchas gracias, buenas tardes desde España y buenos días a los que nos seguís desde Latinoamérica. Comenzamos hoy la masterclass que trabajaremos de BIM 4D a través de la herramienta de Tilos para proyectos de obra lineal, en la que contamos con Pablo Gómez, hoy de ponente. Hola, Pablo. ¿Nos escuchas bien? Hola, María, ¿qué tal? Hola, perfecto, Pablo. Entonces comenzaremos, como decía, en la masterclass que está enmarcada en el Máster Internacional BIM en Ingeniería Civil de Infraestructuras y GIS de Figurat, con la ponencia de Pablo, en la que nos explicará, entre otros temas, cómo se usa la metodología de programación lineal, LSM, fundamentos principales de Tilos, los desafíos en proyectos lineales y ejemplos prácticos de cómo aplicarlo. Tras esto, esto entre otros tópicos, y tras esto, Pablo, cuando acabe Pablo, introduciré yo el máster, la metodología de Figurat, el contenido del máster en sí, y ya pasaremos a la parte, a las preguntas sobre la sesión que trasladaremos a Pablo Gómez o a mí, que soy María Domingo, de Figurat, y trabajaremos y estaremos con vosotros contestando a vuestras preguntas. Entonces, Pablo, si quieres, te paso ya el rol del presentador para que puedas compartir tu pantalla y para que puedas comenzar directamente con la masterclass. Ok. Vale, debería salirte ya. Vale. ¿Podéis ver la pantalla ahora, la presentación? Ahora se ve. ¿Sí? Perfecto. Ok, pues muchísimas gracias por la presentación, María. Y bueno, como comentaba María, buenos días a algunos y buenas tardes a otros. En primer lugar voy a presentarme, soy Pablo Gómez, soy consultor de APP Consultoría y Gestión de Proyectos y además soy el gerente de producto. Durante el seminario de hoy, como comentaba María, vamos a ver cómo integrar nuestras planificaciones 4D con lo que son los diagramas espacio-tiempo, y para ello vamos a usar un par de soluciones, las cuales somos representantes en una serie de países. Para que nos conozcáis un poquito, vamos a hacer una pequeña presentación, un PowerPoint, para que os hagáis una idea de cómo trabaja nuestra organización y a qué nos dedicamos. Principalmente el nombre es APP Consultoría. Somos una organización centrada y especializada en la consultoría, la implementación, la formación y una serie de centros de soporte enfocado en una serie de herramientas que vamos a ver ahora. Tenemos presencia en España, en Portugal, en Francia, Canadá, México, América del Sur y la mayoría de los países de África, como podéis ver en este slide. Y estamos especializados, por un lado, en la gestión del portfolio de proyectos de empresa, es decir, en todos los proyectos que se estén desarrollando a la vez en una empresa, poder gestionarlos mediante una plataforma que es Power Project, la planificación 4D y estimaciones 5D, siempre a través de nuestros modelos BIM, la planificación espacio-tiempo, lo que es la metodología de planificación lineal, y por otro lado, la gestión de nuestros activos y nuestras instalaciones. El Facility Management basados en nuestros modelados BIM. Como comentaban, nos basamos o nos apoyamos en 4 soluciones. Por un lado, Power Project, la cual es una herramienta Enterprise para poder albergar todos nuestros proyectos en la misma plataforma. Tiene un acceso, multiacceso para trabajo colaborativo, en el que podemos planificar y controlar todo el portfolio, los recursos, el flujo de caja, progreso, BI. Podemos integrarlo con terceros y además podemos integrar nuestro modelo BIM. Por otro lado, de la misma casa que Power Project, trabajamos con Bitcore, que es una herramienta de estimación de costes, en la que podemos unir nuestras bases de datos de costes y nuestro modelo BIM y unirlo para sacar estas estimaciones 5D. También trabajamos con Tilos, es otra de las herramientas que veremos hoy, y viendo la integración entre Power Project y Tilos para proyectos lineales. Tilos es una herramienta para planificación y control de proyectos, como comentaba, lineales, mayormente de infraestructura, pero no es una herramienta de dibujo, sino que es una herramienta de gestión de proyectos completa, en la que podemos gestionar recursos, costes, ingresión de lo que es el progreso, el monitoreo del proyecto, etc.
Y por último, Ecodomus para la gestión del Facility Management, lo que comentábamos antes, esa fase de FM, siempre apoyándonos a través de nuestros modelos BIM. Digamos que las soluciones en APP, todas nuestras implementaciones, podemos llevarlas a cabo en cualquier etapa del proyecto, ya sea los estudios de viabilidad, en la fase de planificación general, ya sea la oferta o el plan de producción como tal, incluso para casos especiales como son estudios especiales de reclamaciones y litigios. Por mostrar pues, algunos de los avales, los mayores usuarios, faltan algunos, pero algunos de los usuarios de nuestras soluciones por todo el mundo, por no centrarnos en ninguno específico, pues no lo comentaremos, pero para que se haga una idea del aval de todas nuestras soluciones. Vamos a enfocar la presentación en 4 pasos, lo que va a ser la parte de planificación, seguimiento del progreso, los informes y, por último, BIM, para ver cómo dar el salto desde nuestros diagramas espacio-tiempo a una planificación 4D. Para los que no conozcan Power Project es una herramienta que lleva en el mercado desde 1988. Por 4º año consecutivo lleva siendo el mejor producto de Project Management y el mejor producto de planificación por Hammers. Y, por ejemplo, simplemente en Reino Unido la tasa de uso es del 92%. Y actualmente está disponible en 10 idiomas. Ahora entrará a un idioma más a lo largo de este año. Pero algunos flecos, algunas ideas para que conozcan el aval de la solución. Además, algunos proyectos icónicos desarrollados con Power Project, como pueden ser, pues, por ejemplo, los Juegos de Londres de 2012, las Torres Petronas, el London Eye o, por ejemplo, el complejo residencial de Jumeirah Park, el complejo residencial de 2.200 villas, si mal recuerdo, al lado de las Palmeras, en Dubái. Ok, entrando un poco a la idea, lo que es el concepto de Power Project. Lo que encontramos en Power Project no es una herramienta de planificación, una herramienta de BIM solo, sino que, digamos, alberga una serie de módulos o herramientas que parten directamente de un núcleo central que es la planificación, el control del cronograma de nuestro proyecto. Además de esto, integra dentro de la misma solución módulos para EVA, valor ganado, curvas S, análisis de riesgo, PERT e incluso líneas de balance, una metodología similar a las espacio-tiempo, pero con alguna salvedad, la podemos ver un poco más adelante. Además de esto, como comentaba, es una herramienta Enterprise donde volcamos todos nuestros proyectos y de esta manera podemos lanzar en reportes dinámicos esta información. Ahora veremos un poco en detalle este pequeño reporte. Son reportes dinámicos en el que simplemente pues, seleccionando un dato, el resto de información y de indicadores nos va a devolver toda esta información. Además de esto, podemos hacer la monitorización, es decir, el seguimiento de nuestro progreso en tiempo real desde obra. A través de móviles o tablets podemos lanzar esta información de fotografías, notas, progreso y en tiempo real nos va a devolver, nos va a volcar esta información a través, digamos, de órdenes de trabajo a nuestra plataforma Power Project. Además, lo que podemos hacer es compartir en nuestra organización distintos visualizadores gratuitos para no tener que adquirir pues, bueno, una serie de licencias X. Si hay personas que no vayan a manipular esta planificación o nuestros proyectos como tal y solo se van a dedicar o su ámbito es la visualización, también es posible la instalación de este visualizador. Y por último, el módulo BIM. De esta manera podemos integrar, juntar, por un lado, nuestra planificación, venga de la herramienta que venga, con nuestro modelo 3D, venga de la herramienta que venga. Ahora lo veremos también un poco más en detalle. Centrándonos en uno de los aspectos clave de Power Project, hay que siempre recalcar que es una herramienta Enterprise, tiene una modalidad Enterprise de multiacceso y trabajo colaborativo para que varias personas puedan trabajar en el mismo plan y en el mismo portfolio y de esta manera lanzar toda la información del portfolio en unos informes totalmente customizables, totalmente personalizados, con cartografía dinámica y todos los indicadores que queramos añadir. De manera que, por ejemplo, si quisiéramos, podríamos hacer clic en cualquiera de los puntos que nos están indicando uno de los proyectos en nuestra cartografía, el emplazamiento, el resto de gráficos se nos verían actualizados. Esto es una obviedad, pero conviene repasarlo. Para producir un 4D va a ser necesario, por un lado, pues una planificación y, por otro lado, un modelo BIM. No todas las soluciones 4D son capaces de integrar lo que son los estándares de mercado, como puede ser Primavera, Project, Power Project o Tilus. Y además el modelado BIM. Power Project es capaz de unirlos para generar nuestros 4D y además hacer este tipo de exchange, este tipo de intercambios de manera bidireccional, tanto de entrada como de salida para la planificación.
Vemos este pequeño proyecto lineal en el que realmente son una serie, está dividido pues una carretera norte, sur y un puente, y este es el proyecto que vamos a ver y vamos a ver cómo integrar estos diagramas espacio-tiempo con el 4D usando estas dos planificaciones. Antes de nada tendremos que ver, y es lo que vamos a hacer ahora mismo, para que conozcan un poco más sobre Tilos. Tilos actualmente es la mejor herramienta para esta planificación de proyectos lineales, y uno de los avales que encontramos es que multitud de, de organismos, como vemos aquí, en sus requisitos de licitaciones, es decir, en este pliego de licitaciones, exige específicamente Tilos en este pliego para el desarrollo y el seguimiento de los diagramas espacio-tiempo. Como comentábamos antes, nosotros consideramos Tilos como una metodología, es decir, lo que es metodología de planificación lineal. Y para los que no estén familiarizados, vamos a hacer un pequeño repaso para conocer, pues bueno, digamos, los beneficios y cómo realmente funciona. Lo que encontramos en Tilos para nuestro espacio-tiempo siempre va a ser pues un diagrama espacio-tiempo, en el que vamos a tener, por un lado, una escala de distancia y una escala de tiempo, como vemos aquí. Estas dos regletas o estas dos escalas son totalmente customizables, es decir, que si trabajamos en otro país con otras unidades métricas o con otras unidades de cualquier índole, podemos introducirlas y podemos usarlas, podemos unir y añadir tantas escalas como queramos, en los sentidos que queramos, totalmente personalizado. Además de esto, en nuestro diagrama espacio-tiempo podemos añadir el trazado de nuestro proyecto y perfiles de elevación o cantidades. Esta imagen que están viendo aquí no es una imagen, no es un copy-paste que pongamos encima de nuestro diagrama espacio-tiempo. Es información que nosotros estamos trayendo de cualquier herramienta con las cantidades de masas, con los perfiles, con puntos altimétricos, y el potencial de esto es que toda la información, tanto trazado, espacio-tiempo, como la información de cantidades o perfiles, está alineada. Es decir, cada PK cumple con la distancia a lo largo de todo nuestro proyecto. Supongamos que vamos a empezar a añadir una actividad de desbroce. Gracias a este tipo de diagramas, lo que estamos interpretando es en qué PK va a acabar, en qué PK va a iniciar, en el sentido en el que se va a desplazar y la duración de la misma actividad. Además de esto, lo que podemos hacer es dividir este tipo de actividades para optimizar, es decir, para elegir el sentido de avance de nuestros equipos. No siempre nuestras actividades se van a, digamos, desplazar en la misma dirección, cosa que en un GAN es totalmente, pues bueno, no se puede gestionar o no se puede, digamos, elegir esta manera de dividir estas actividades y elegir el sentido de avance. Además de esto, podemos mostrar todas las subestructuras o subproyectos dentro de nuestro proyecto, de nuestro espacio-tiempo, y los detalles del mismo. Por supuesto, cualquier información o actividad referente a desmontes, terraplén, movimiento de tierras. Ahora mismo estaréis viendo que, por ejemplo, esta actividad, nuestro diagrama, no tiene una pendiente continua. Esto quiere decir que está cogiendo rendimientos instantáneos de algún sitio. Es el único sistema en el que nos va a devolver, a diferencia de otras actividades, podemos fijar métodos de cálculo a través de cantidades o perfiles que nosotros vayamos ingresando en nuestro proyecto. De manera que este desmonte, por ejemplo, nos estaría devolviendo los rendimientos instantáneos en función de las cantidades que vaya encontrando en este perfil, en estos histogramas de cantidades. Hablando de desmonte, por supuesto, también cualquier tipo de actividad de terraplén, marcar los enlaces, la lógica, la secuencia de nuestro plan y elegir la manera de representar cada una de las actividades. En este caso, hemos decidido, digamos, mostrar el terraplén como un triángulo opaco, de manera que en espacio y en tiempo estamos mostrando, vemos, que no se puede realizar ningún tipo de actividad hasta que no se haya finalizado esta misma. Por supuesto, cualquier actividad referente a clasificación, estabilización y un largo etcétera. Además de esto, y a diferencia de otras herramientas espacio-tiempo, podemos ejecutar la detección de colisiones. De manera que si a lo largo de nuestro proyecto tenemos una zona protegida, un parque natural, una zona restringida, como puede ser este rectángulo que estamos viendo aquí naranja, y nosotros estamos planificando, si previamente hemos definido este tipo de restricciones, Tilos automáticamente nos avisará de esta colisión, de este conflicto, invitándonos a corregirlo para evitar esta colisión, incluso identificándonos conflicto entre actividades. Vemos en el espacio-tiempo
este class que nos está devolviendo esta información, este reporte, cosa que en un Gantt es imposible de detectar. Además de esto, podemos corregir este class, podemos mantener esta distancia y según vayamos actualizando el progreso del proyecto, vaya avanzando, vaya teniendo retrasos, siempre podremos mantener esta distancia de seguridad entre las actividades que nosotros queramos. Más información, más, digamos, aspectos del proyecto que podemos gestionar, los movimientos de tierras. De la misma manera que hemos visto antes, podemos añadir nuestro perfil altimétrico, nuestro perfil de cantidades y traducirlo a lo que va a ser nuestro diagrama de masas, es decir, nuestra estrategia de movimiento de tierras, nuestros CAD, nuestras distintas áreas y ver cómo vamos a hacer los desplazamientos con las distancias que nosotros estipulamos, distancias máximas, y de manera visual ver cuánta cantidad estamos moviendo para, como comenta, para hacer esta estrategia. Esto, si le añadimos el tiempo, conseguiremos pues, un diagrama espacio-tiempo de nuestro movimiento de tierras junto con nuestro diagrama de movimiento de masas para poder reportar el progreso y otro de los aspectos más importantes para este aspecto de proyecto son los histogramas. De la misma manera y en el mismo informe podemos volcar toda la información referente a cantidades, recursos, costes, como veremos ahora, costes e histogramas totalmente dinámicos, es decir, si hacemos cualquier modificación en nuestro plan, automáticamente se verá afectada. Vuelvo a repetir, no es una herramienta de dibujo, sino que vamos a controlar todos los aspectos de cada una de las actividades y de proyecto, como pueden ser los nombres, las fechas, identificadores, propiedades, calendarios, capas. Podemos monitorizar de manera individual cualquiera de las actividades, las más costosas, las que queramos tener un control pues, más minucioso. Por supuesto, curvas S, todo tipo de histogramas y diagramas Gantt en función de distancia para monitorizar el progreso. Además de esto, Tilos se puede integrar con herramientas GIS. En este caso solemos usar Google Earth porque pues, bueno, se puede adquirir sin coste y directamente a través de nuestras planificaciones en Tilos lo que podemos hacer es lanzar este progreso instantáneo. En Google Earth lo que podremos hacer es dibujar el trazado de nuestro proyecto, como estamos viendo aquí en azul, y una vez que estemos ingresando el progreso en Tilos, por ejemplo, a una fecha instantánea, automáticamente, como vemos, nos aparecerán unas líneas paralelas a lo largo de nuestro trazado. Esto nos está indicando las actividades que nosotros hemos elegido representar para monitorizar el progreso. Si lanzamos el progreso que tenemos en Tilos, automáticamente y de manera dinámica Google Earth nos está rellenando estas actividades para ver qué zona y qué actividad está siendo realizada como tal. Si lanzamos a otra fecha, el lunes 6 de mayo, vemos cómo otras actividades se están desarrollando en ese momento y si acotamos 2 fechas, pues estaremos viendo cuál es el estado actual de nuestro proyecto de manera dinámica. Es una manera para explicar el estado de proyecto muy intuitiva y con el que realmente podemos lanzar y comprender cuál es el estado de proyecto, como bien comentaba. Sin más, vamos a saltar a la demostración de Tilos y Power Project y para que os hagáis una idea, lo que vamos a hacer al principio va a ser abrir un proyecto de Tilos vacío. Tilos trabaja con un par de ficheros. Uno es el fichero de proyecto y otro va a ser el fichero de plantilla. Es importante mencionarlo porque en un fichero de plantilla lo que podemos hacer es albergar toda la información corporativa que nosotros tengamos, es decir, tanto recursos, centros de coste, tipos de actividades, codificación y toda la información que queramos. De manera que cuando abramos este nuevo proyecto, Tilos nos invitará a configurar nueva información de proyecto, pero con lo que sería nuestra biblioteca, nuestro explorador, ya relleno con toda la información de nuestra, digamos, empresa o la manera que tengamos nosotros de trabajar. ¿Cómo podemos definirlo? Pues obviamente el nombre del proyecto, las unidades que vamos a utilizar y la longitud de proyecto, así como los calendarios, fechas, etcétera, etcétera. Vamos a saltar esta información y vamos a saltar directamente a la interfaz de Tilos. Esta es la interfaz de Tilos, donde podemos encontrar, pues, por un lado, un área de trabajo, una barra de propiedades, donde encontraremos todas las propiedades de todos los elementos que estemos seleccionando, y el explorador de Tilos, donde encontramos, como vemos aquí, pues información referente a recursos, calendarios, subproyectos, toda la información que podamos ir albergando para gestionar todos los proyectos que queramos. Lo que encontramos aquí es una serie de celdas. Esto sería nuestro informe. Y en el centro encontramos nuestra espacio-tiempo, donde podemos empezar a dibujar y a insertar actividades. ¿Cómo insertamos actividades en Tilos? Directamente tenemos la opción
de insertar a través de las herramientas de inserción rápida. Desde aquí podemos hacer la inserción y elegimos el tipo de actividad en este desplegable que queremos insertar. Por ejemplo, vamos a elegir un clearing y simplemente dibujando en nuestro espacio-tiempo ya tendremos nuestra actividad ingresada en nuestro proyecto. Vuelvo a repetir, no es solo una herramienta de dibujo, no solo se nos está generando aquí esta línea indicando una actividad, sino que tiene información por detrás. Si seleccionamos esta actividad, nos está devolviendo las fechas, cuál va a ser su duración, dónde va a empezar, dónde va a acabar en PKs y cuál va a ser pues, toda la longitud de la misma. Además, si echamos un vistazo abajo, tenemos toda la información referente a esta actividad, como pueden ser los detalles tipo nombre, el ID, este identificador, que lo podemos mantener de tilos o traerlo de otra herramienta, el calendario que se usa, las capas, categoría para AWS, opciones de visualización para poder modificar toda esta información, las coordenadas si queremos hacer cualquier tipo de modificación desde aquí, cambiar el orden en el que vamos a distribuir nuestros equipos y métodos de cálculo. Los métodos de cálculo pues es una parte muy importante porque desde aquí vamos a poder calcular las cantidades, como vemos aquí, rendimientos, la duración o distintas duraciones en función de perfiles, de cantidades o duración de material inclusive, simplemente importando de otra herramienta o rellenando los cálculos desde aquí. Por supuesto, información de enlaces, holguras, si queremos asignar tanto costes como recursos y la inserción de progreso como tal. Vamos a insertar otra actividad ahora mismo y vamos a ver lo que obtenemos cuando vamos generando distintas actividades. En este caso, vamos a quitar el pan y vamos a ingresar pues, otra actividad por aquí. Ya tendríamos un par de actividades en nuestra planificación y desde Tilos tenemos la opción, igual que cualquier otro CPM y cualquier herramienta de planificación, de enlazar las actividades y además reprogramar. Con F9 o con este botón de aquí tendremos las opciones de la misma manera de reprogramar nuestro plan, al igual que cualquier CPM tradicional, y por detrás no solo se nos está generando la información de estas actividades que nosotros generamos en nuestro plan, nuestro Gantt tradicional se está alimentando, de manera que podemos ver cómo automáticamente hemos generado nuevas actividades y se van creando en nuestro Gantt por detrás. Otro de los potenciales es que estas mismas actividades, estas mismas vistas, están totalmente vinculadas. De manera que si nosotros nos apañamos o estamos acostumbrados más al principio a trabajar con un Gantt, podemos hacer las modificaciones pertinentes en un sitio o en otro, cualquier tipo de modificación y vemos cómo cualquiera de los dos planes se ven afectados. Comentando un poco más por encima de cómo traer las actividades, ahora veremos cómo importar actividades pues, de manera bidireccional. Podremos importar directamente planificaciones pues, en texto crudo, a través de XML, en herramientas como Power Project, que es la que veremos hoy, Microsoft Project, Excel, incluso Primavera. Ahora haremos una integración con Primavera, pero antes quiero mostraros todos los aspectos o todos los tipos de vistas y de gestiones que podemos controlar en nuestro proyecto. Para eso tengo un proyecto preparado con todo tipo de vistas, con recursos, costes, para, digamos, que os hagáis una pequeña idea antes de seguir con la integración de 4D, los diagramas espacio-tiempo. Desde Tilos podemos gestionar y podemos añadir todo tipo de vistas. Podemos gestionar vistas integradas, que son las que tenemos espacio-tiempo con otra información, como trazados, diagramas de Gantt, función de tiempo, distancia, tipo de vista basado en Excel, lo que conocemos como Task List en Tilos. Ahora veremos una a una pues, en detalle. Principalmente la presentación podría ser esta. Podríamos tener una imagen en la que tendríamos la localización de nuestro proyecto y una explicación. En este caso es una carretera en la que nosotros hemos decidido seccionarla en dos partes, dos secciones, y veremos cómo vamos a acometerla. De esta manera ya tendríamos la idea o ya sabríamos dónde está el emplazamiento y un poco más de información pues, sobre el proyecto en sí. Una vez que ya empezamos a trabajar en Tilos, lo que podemos hacer es empezar a generar nuestro espacio-tiempo y empezar a volcar esta información. Por un lado, podríamos añadir nuestro trazado, pues ya sea de AutoCAD, de PDF, una ortofoto, una imagen, como nosotros queramos. Y además, ir generando pues, cualquier tipo de información sectorial referente a nuestros proyectos. Además de esto,
podemos añadir información altimétrica, es decir, toda la información que tengamos del terreno podemos volcarla en nuestro diagrama espacio-tiempo y traducirlo en histogramas. Estos histogramas los estamos trayendo o de texto crudo de cualquier herramienta. Esta información que vemos aquí está traída desde un Excel, simplemente copiando e importándola, la podemos traer en Tilos. Vamos a ver de dónde viene esta información y, como veis, son los mismos campos. Simplemente importando las columnas podemos hacer estas representaciones, tanto de perfiles altimétricos como de cantidades. Una vez que ya definimos estos parámetros, estas escalas, estamos identificando dónde vamos a tener más cantidad de masa a mover, alguna subestructura como un cruce de camellos por aquí, vamos a generar nuestra plantilla, es decir, nuestra plantilla espacio-tiempo para empezar a generar nuestro diagrama espacio-tiempo y nuestro proyecto. Sin más, como hemos visto antes, para empezar a ingresar actividades, lo que haríamos es seleccionar la plantilla de actividad que nosotros quisiéramos, en este caso una excavación, y comenzar a dibujar. Como sabemos, ya se nos estarían generando las actividades por detrás. Y si nosotros empezamos a dibujar estas actividades, como he comentado antes, automáticamente Tilos nos está devolviendo el cálculo de rendimientos en función de las cantidades que nosotros hemos definido aquí. Esta es una actividad de excavación y nos está tomando los perfiles y la cantidad que se está encontrando en cada PK. Para que quede más claro, aquí en el filling, en el relleno, tenemos más cantidad, como estamos viendo en este intervalo, de este intervalo a este intervalo, que lo tenemos definido desde aquí. Si añadimos una actividad de filling, de relleno, en este caso, vamos a ver cómo automáticamente Tilos va a caer esta actividad, va a caer su rendimiento, indicándonos que está encontrando más cantidad, vemos, desde aquí, y va a necesitar más tiempo para llevarla a cabo. Todo esto enlazado a nuestro histograma. Vamos a borrar estas actividades y vamos a saltar a el ejemplo de todas las actividades enlazadas. Una vez que ya tenemos todas las actividades enlazadas, además todas dibujadas en nuestro diagrama, como comentaba antes, no es solo una herramienta de dibujo en la que nosotros vamos generando nuestro diagrama espacio-tiempo, sino que es una herramienta de planificación muy potente, muy fuerte, con la capacidad de tener pues, referencia temporal y poder tener el control de nuestro trazado como tal, como comentaba antes. De esta manera podemos ver que uno de los sectores, el sector derecho, ya ha acabado el relleno en nuestra planificación, mientras que el equipo de nuestro sector izquierdo todavía no ha llegado al punto medio, al punto de encuentro. ¿Por qué? Porque tenemos más cantidad aquí. Gracias a Tilos podemos usar una serie de métodos de cálculo avanzados a la planificación y calcular el meeting point. Es decir, que unamos dos actividades y que se calcule el punto de encuentro si fuera necesario que uno de los equipos necesitara más ayuda de otro sector, otra zona o cualquier otra definición que tengamos del proyecto como tal. Como comentábamos antes, todas las vistas están enlazadas, no son vistas independientes y podemos ir generando pues, distintas visualizaciones de nuestro proyecto. De manera que estas actividades que ya hemos añadido, podemos echar un vistazo, hacer un filtro de esta información a través de filtros estándar y directamente en nuestro GAN ver pues, este control. Si esto no es suficiente, porque a veces necesitamos la información, digamos, espacial de nuestro proyecto, lo que podemos hacer es repetir pues, una visualización horizontal y tener esta visualización entre las dos actividades. Como comentábamos, dos actividades que queramos monitorizar o el resto de actividades y si hacemos cualquier tipo de ajuste, como comentábamos antes, vemos cómo automáticamente nuestras actividades se ven totalmente modificadas, totalmente enlazadas. ¿Sí? Genial. Más información. Ahora mismo vamos a suponer que nuestro plan, nuestra planificación ya está totalmente desarrollada. Es decir, hemos añadido todas las actividades de nuestro proyecto y ya hemos completado un diagrama espacio-tiempo en el que tenemos la información del trazado de nuestro proyecto, vuelvo a repetir, traído de CAD, de ortofotos, imágenes satélite, etcétera, perfiles altimétricos, histogramas de cantidades, toda la información en distancia, sectores, información sectorial y nuestro calendario, nuestro diagrama espacio-tiempo. Ya automáticamente estamos viendo toda nuestra planificación, los enlaces entre las mismas actividades y, por comentar alguna salvedad, estamos viendo cómo de manera
visual estamos mostrando y explicando que hay ciertas actividades que restringen al resto. Este tipo de actividad, si las seleccionamos, nos está indicando que es un desvío de tráfico, con lo que por eso la estamos mostrando como un rectángulo y nos está indicando que tenemos que desviar el tráfico o tenemos que tener un cierto tipo de restricción con el resto de actividades para después ejecutar los class. Además de esto, durante nuestro proyecto tenemos una serie de subproyectos o subestructuras, como estamos viendo aquí, distintos cruces de camellos y otro tipo de cruces, puentes o cualquier información de subproyectos. Desde Tilos y a salvedad de otras herramientas podemos ver esta información que estamos viendo de manera longitudinal y además ver el detalle de las mismas, de estas subestructuras o subproyectos. Vemos la secuencia de actividades en espacio-tiempo y además tenemos la opción de abrir el Gantt única y exclusivamente de esa subestructura para poder monitorizarlo. Vamos a volver para atrás y ahora me gustaría mostraros cómo gestionar una serie de información referente a las cantidades. Una vez que ya tenemos nuestro diagrama, es interesante ir gestionando histogramas referentes a recursos, gestión de costes, cantidades, y desde Tilos es posible hacerlo. Simplemente añadiendo nuevas celdas, cada una de estas rectángulos, cada celda es un tipo de información, y simplemente añadiendo esta información podemos tener unos informes espacio-tiempo totalmente completos, con el beneficio de que son totalmente dinámicos. Si nosotros guardamos esta plantilla, este proyecto, y borramos toda esta información usando este formato para un proyecto más adelante, automáticamente esta información se verá ajustada y rellenada. La prueba es la siguiente. Si hacemos cualquier tipo de modificación en las actividades y refrescamos la vista, fijaros cómo automáticamente todo nuestro histograma de la cantidad que queramos se ve totalmente refrescado, de manera que podemos guardar estas plantillas y tener toda la información. Además de esto, podemos gestionar tantos histogramas como queramos en función de los parámetros que queramos, ya sean cantidades de excavación, de mass hole, excavación, cut, fill, todos los materiales que queramos y si queremos añadir cualquier tipo de trabajo en cantidad o los materiales como comentábamos. No solo cantidades, sino que además también podemos generar curvas S, acumulativos y tener el control de los costes en nuestro proyecto. De la misma manera, todo tipo de histogramas quedaría de esta manera, un espacio-tiempo de esta manera, también totalmente dinámico y, por supuesto, recursos. Los recursos, al igual que el resto de histogramas, contamos con la salvedad de que podemos añadir y generar estos histogramas en función del tiempo y en función del espacio, es decir, de la distancia. De manera que nosotros, si hacemos también cualquier tipo de modificación, vemos cómo toda esta información se verá alterada y actualizada. Podemos generar histogramas en función de todos los recursos, ya sea mano de obra, maquinaria, totales e incluso asignación por colores. De esta manera podremos identificar, a partir de un baremo, a partir de cierta cantidad, si queremos tener el control o un aviso en rojo de en qué zona estamos teniendo más demanda y uso de recursos. De esa manera estamos viendo cómo en esta zona tenemos más zona roja, más demanda de recursos y distintos puntos en el tiempo nos está indicando exactamente lo mismo. De esa manera identificaríamos cómo en estas zonas y en estas zonas vamos a tener más demanda. De la misma manera, podemos exportar estos PDF a través de informes totalmente independientes y generarlos para su posterior impresión, totalmente escalables en los formatos que queremos. Y además, por otro lado, gestionar todas las actividades que están detrás de estos recursos, estos histogramas, en función de Excel. Este es el tipo de vista que conocemos como task list, de manera que tenemos un listado muy similar a Excel. Podemos copiar esta información, podemos importarla, podemos copiarla y pegarla en Excel en función de columnas, eligiendo la columna que nosotros queramos y usar los filtros para tener el control y tener toda la información de proyecto controlada. Vemos algo similar a Gantt, pero con todas las columnas disponibles para controlar el proyecto como tal. Además de esto, el Gantt en función de tiempo, el convencional, para mostrar toda la parte de camino crítico, las líneas base,
enlaces, todo lo que queramos de nuestro plan. Por otro lado, para monitorizar las actividades, otra de las vistas muy interesantes son las vistas GAN, función de distancia. Como vemos aquí, es una vista muy interesante para monitorizar y tener el control del progreso de cada una de las actividades y poder volcar el progreso y la monitorización de las actividades que nosotros queramos controlar por ser más costosas o, como comentaba antes, pues bueno, por cualquier tipo de razón en la que tendremos pues un informe totalmente personalizado, añadiendo el progreso, es decir, nuestra línea de base, cuál es el real ejecutado, las cantidades, el espacio-tiempo, como estamos viendo aquí, con esta línea azul que nos está enseñando el report day, es decir, la salida, el reporte, y al final de todo podemos añadir estas cantidades, estos histogramas para monitorizarlo. La salida podríamos combinar distintas planificaciones en tilos, en distintos subcontratistas, recibir la planificación de otro subcontratista y combinarlas. Esto es otra planificación, las podemos combinar en el mismo fichero y después elegir pues, cuál va a ser nuestro formato de salida, qué histogramas queremos mostrar, las leyendas que queramos mostrar y cualquier tipo de emplazamiento, información anexa. ¿Para qué? Para hacer estas salidas de PDF. Podemos sacar esta información a PDF en vectorial sin perder ningún tipo de calidad ni de información. Saltando un poco al tema 4D y al tema de integración. A algunos les interesará porque tanto Tilos como Primavera o Project son los estándares de la industria, al igual que Power Project, pero principalmente nos encontramos que para infraestructura siempre se va a usar o Tilos o Primavera. Desde aquí queremos mostrar ahora mismo, por un lado, la integración con el 4D y por otro lado con Primavera, porque muchas veces nos encontramos que no se optimiza ese progreso y se sigue haciendo la planificación de Primavera para luego lanzarlo a una herramienta 4D y después generar por otro lado los espacio-tiempo. Directamente desde aquí podemos importar nuestra planificación en Primavera, por ejemplo. En este caso, nosotros tenemos una planificación de Primavera. Vamos a echar un vistazo desde aquí. Tenemos este proyecto en distintas herramientas, como puede ser Microsoft Project, Asta y Primavera. Para importar la información desde Tilos, simplemente iríamos a fichero e importar, pero lo que os quiero mostrar antes es esta secuencia de actividades. Esto es un espacio-tiempo que directamente importándolo de Primavera se ha dibujado. Si vamos a una vista de un listado de actividades, vamos a ver la secuencia, es decir, todas las actividades que tenemos dentro de nuestro proyecto, con toda la información del mismo. En este caso voy a seleccionar toda la información y la voy a borrar. Si volvemos a nuestro espacio-tiempo, nos va a devolver nuestra plantilla totalmente vacía. Para importar la información desde Primavera, previamente deberíamos hacer una exportación en XML y directamente desde el archivo a la importación elegiríamos un formato XML de Primavera, como vemos aquí. Podríamos seleccionar nuestro fichero. Vamos a buscar el emplazamiento de nuestro fichero. Qatar 1 de Primavera, lo estamos viendo aquí. Y sin más, en siguiente elegiríamos qué información vamos a volcar sobre Tilos. Costes, si quisiéramos, recursos. En este caso vamos a dejar los enlaces, categorías, la WBS y información relativa a la codificación. Y sin más, pues ahora, importando esta información, nos devolvería de nuevo todo nuestro plan, nos lo dibujaría y vemos cómo en una task list nos devuelve toda la planificación de nuestro proyecto de Primavera. Hablando de integración, de importación, vamos a saltar con el 4D para mostrar que Tilos es totalmente bidireccional a la hora de trabajar con cualquier herramienta. Tanto puede importar como exportar información. En este caso vamos a centrarnos en Power Project y lo que vamos a hacer es lanzar este pequeño proyecto BIM que tenemos preparado en Tilos y hemos generado su espacio-tiempo. Como vemos desde aquí ya nos empieza a sonar más información. Tenemos un diagrama espacio-tiempo en el que tenemos 3 zonas, 3 sectores en nuestro proyecto, lo que sería la carretera sur, el puente y la carretera norte. Podemos sectorizarlo, vemos en función de colores y las etiquetas, toda esta información está trayéndose de la planificación, no la dibujamos nosotros, directamente nos identifica los sectores, una serie de escalas de distancia para identificar todas y cada una de las actividades y además ya estamos identificando en el espacio-tiempo cada una de las actividades de nuestro proyecto. Estamos viendo cada uno de los soportes. Estamos viendo los tableros del puente, los segmentos del arco por esta zona de aquí y como comentábamos también, pues bueno, resto de actividades como puede ser instalaciones, esto será pues las farolas para la iluminación de instalaciones
y pues el asfaltado. Vuelvo a repetir, toda esta información por detrás vemos que se nos está generando y se nos ha generado en un Gantt por detrás. Y lo que vamos a hacer ahora es mostrar cómo generar esta planificación 4D en función de nuestro espacio-tiempo o generar nuestro espacio-tiempo en función de nuestra 4D para ver esta funcionalidad totalmente bidireccional de tilos, ¿sí? Una vez que hemos visto y estamos viendo aquí nuestro proyecto como tal, queda bastante claro y estamos viendo la secuencia constructiva de cada una de las partes, vamos a saltar a Asta para que conozcáis un poco esta interfaz. Como comento y como he comentado antes, Asta es una herramienta enterprise, de manera que varias personas pueden acceder al portfolio. Y además tiene una interfaz bastante intuitiva, bastante amigable, basada en otras herramientas de Microsoft Project. Todo está basado en pestañas, de manera que en Home tendremos las más utilizadas, pues vistas, información de proyecto, donde encontramos los módulos, como puede ser análisis de riesgos, Site Progress, EVA, etcétera, y el módulo de BIM, como veremos ahora un poco más en detalle. Por un lado encontramos una spreadsheet, totalmente familiar para todos, y el diagrama de Gantt. La spreadsheet es un poco más especial porque directamente podemos añadir las columnas en función de las categorías que nosotros queramos y además añadir categorías IFC. De manera que cuando tengamos nuestra planificación, tengamos nuestro modelo, automáticamente podemos traer a nuestra spreadsheet, es nuestra hoja de cálculo, el área del producto, el área del objeto de nuestro modelo, un recuento, volumen, la entidad, el tipo de producto, la simulación, etc. Ahora veremos un poco más en detalle. En Asta lo que podemos encontrar es esta información, al igual que el tilos, el explorador, de manera que tenemos exactamente la misma información de proyecto a la que nosotros queramos albergar, como puede ser nuestros recursos, recursos consumibles, centros de costes, codificación, calendario, nuestro WBS y, como salvedad, dos herramientas muy útiles son las búsquedas o productos IFC, como vemos aquí, ahora veremos un poco más en detalle, o las Task Pool. Las Task Pool sirven para estandarizar nuestras WBS, es decir, que si nosotros vamos a empezar un plan en fase de oferta o simplemente queremos hacer un borrador rápido, nosotros podemos estandarizar distintas WBS o incluso planificaciones y directamente lanzarlas a un proyecto nuevo. ¿Cómo hacemos esto? Vemos que ahora mismo no tenemos ninguna actividad, pero si nosotros seleccionamos una Task Pool y la arrastramos directamente a nuestro Gantt, automáticamente se nos ha generado una planificación. Podemos hacer exactamente lo mismo con cualquiera y además enlazar, por ejemplo, si queremos añadir las adquisiciones, por ejemplo, al principio, vamos a añadirlo a nuestro plan, vamos a añadir una subestructura, ¿sí? Esto nos vale como un pequeño ejemplo. Y además, si nos damos cuenta, se nos está generando la WBS desde aquí. Podemos expandir toda la información y simplemente navegando y haciendo clic en cualquier nivel de la WBS podemos navegar fácilmente por todo nuestro plan o el portfolio que tengamos en nuestra empresa. Vamos a borrar estos niveles y vamos a pasar con la importación 4D. Ok, ahora tendríamos nuestro plan totalmente vacío. Muy bien. Comentar que desde Power Project, desde Asta, también podemos abrir cualquier tipo de fichero, ya sea ficheros nativos Share de Primavera, de P3, XML o incluso pues, de otras versiones de Asta, XML estándar, texto crudo y copiar y pegar en Excel directamente desde aquí. En este caso, vamos a hacer una importación de nuestra planificación de tilos del proyecto que nosotros hemos mostrado antes. Directamente desde esta construcción, desde las pestañas de Asta, tenemos la opción de las integraciones. Desde aquí, Asta tiene la capacidad de integrar y, sobre todo, personalizar estos exchanges, estos botones, para cualquier herramienta, absolutamente cualquier herramienta, cualquier tipo de RP, cualquier tipo de herramienta de planificación o cualquier macro para traer esta información desde aquí. Lo que vamos a hacer ahora mismo es traer nuestro espacio-tiempo a Power Project y simplemente ejecutando esta macro, nos devolverá un pequeño mensajito en el que nos invita a importar la información de tilos, exportar la información de tilos y una serie de configuraciones adicionales. En este caso he elegido importar la información de tilos porque tenemos las dos herramientas abiertas y queremos lanzar la información de nuestro espacio-tiempo a nuestra herramienta para hacer 4D. Y después nos pedirá qué tipo de información y de qué manera queremos lanzar. Podemos generar nuestros perfiles, en este caso
vamos a hacer una integración de Power Project BIM con Tilos. Seleccionamos la manera en la que queremos volcar, traer esta información y sin más, pues le damos a siguiente. Tengo varias pantallas, entonces están saliendo otro mensaje en otra ventana, por eso a priori parece que no está haciendo nada, pero está cargando y está trayendo toda la información a Tilos. Okay. Algunos de los beneficios que encontramos en Tilos, mientras carga esta información, es que podemos estandarizar nuestros espacio-tiempo, podemos combinar distintas planificaciones. En otras herramientas no se puede hacer. Si nuestro subcontratista o cualquier agente de nuestra organización nos está lanzando la planificación, podemos, digamos, mezclar todas las partes y disciplinas de un proyecto en Tilos, combinándola simplemente arrastrándola y soltándola. Además de esto, podemos estandarizar los formatos, podemos hacer las impresiones con total calidad, pues en los formatos que queramos, A3, A4, y además el valor real que encontramos en Tilos es la interpretación del proyecto. Al tener un espacio-tiempo podemos hacer una mejor gestión de nuestros equipos, de nuestras actividades y ver realmente cómo se van a desplazar, cómo vamos a evitar esta serie de conflictos y podemos, como comentaba, hacer estas exportaciones e importaciones totalmente bidireccionales. Como vemos aquí, automáticamente ya nos ha traído la importación, esta información del proyecto que hemos traído de Tilos, no solo con nuestra WBS, sino que además nos está trayendo también la información de distancia. Si hacemos una extensión de todas las actividades, ya estamos viendo cómo nos ha traído los PKs, el nombre de la actividad, la duración, calendarios y toda la planificación junto con los enlaces, toda la información referente de nuestro plan. De nuevo podríamos volverlo a lanzar a Tilos, pero lo que queremos ver ahora es cómo enlazar un modelo BIM con nuestra planificación y cerrar el ciclo de 4D junto con Tilos. Directamente en Power Project, como comentaba, tenemos toda la información separada por pestañas. En este caso, querríamos gestionar y añadir nuestro proyecto BIM. Simplemente iríamos a BIM, desplegaríamos esta información y veríamos todos los niveles de WBS para poder navegar de la manera más sencilla e intuitiva. A diferencia de otras herramientas, como bien conoceréis, navegar y visualizar son siempre por desplegables y es un poco tedioso e incluso incómodo. Directamente desde aquí podemos elegir qué parte de la WBS o qué partes de la WBS queremos mostrar con control, seleccionándolo y automáticamente nos devuelve todas estas actividades filtradas. Simplemente si queremos un nivel o si queremos todo el programa o proyecto, si estamos en modalidad Enterprise. Comentado esto, lo que podemos hacer es generar e incluir nuestro modelado BIM. ¿Cómo hacemos esto? Como comentaba, directamente desde la pestaña BIM tenemos la opción de la configuración, es decir, de la inserción de nuestro modelado. Desde aquí podemos elegir, como vemos, de dónde vamos a incluir, de dónde vamos a importar, de dónde vamos a abrir y seleccionar nuestro modelo BIM. Tenemos dos opciones, podemos hacerlo de manera local o a través del EcoBIM Cloud. El EcoBIM Cloud es un sistema gratuito que viene incluido en hasta Power Project BIM, de manera que podemos albergar todos nuestros modelos en la nube y no hace falta tenerlos de manera local. ¿Para qué nos va a servir esto? Para trabajar con las revisiones. Si nosotros trabajamos en la nube y nuestro equipo de modelado está constantemente desarrollando, haciendo modificaciones de nuestro modelo BIM, puede automáticamente ir subiendo y actualizando las revisiones al EcoBIM Cloud y nosotros desde nuestra plataforma podemos seleccionar simplemente previamente logueándonos, claro, el número o el tipo de revisión que nosotros hemos recibido, la última versión del modelo. Automáticamente se nos cargará en nuestro proyecto y podremos seguir trabajando con la última versión de nuestro modelo. Trabajo colaborativo de BIM, siempre en la nube. Una vez que estamos en nuestra visualización, lo que tendremos que hacer para visualizar nuestro proyecto es simplemente abrir nuestro panel BIM. Sin más, lo que podemos hacer es seleccionarlo para visualizarlo y automáticamente nos cargará nuestro proyecto. Desde hasta tenemos todas las opciones de visualización y control de nuestro proyecto. Por supuesto, podemos generar tanto pantallazos, distintos puntos de vista, snapshot. Podemos ver las propiedades, las categorías,
generar vídeos, ahora lo veremos un poco más en detalle, generar nuestras propias propiedades, es decir, si cuando recibimos el modelo no está lo suficientemente desarrollado o definido, podemos generar nuestras propias propiedades, nuestros identificadores, enlaces a URLs, a servidor, etcétera. Y además, lo que podemos hacer es sacar también los paneles de propiedades de este propio modelo. De manera que nos aparecerá esta información aquí y por un lado tendremos pues todas las categorías para poder ir seleccionando y deseleccionando tanto por pisos, por tipos de elemento, toda la información que queramos o simplemente seleccionando cualquiera de los objetos nos devolverá la información de propiedades. Identificadores, nombre, cantidades, emplazamiento, etcétera. Si nosotros siguiéramos o quisiéramos generar nuestras propias propiedades, en este caso vamos a ver app id, automáticamente nos generará una nueva propiedad en cualquiera de los objetos, como estamos viendo aquí, para poder definir pues, con nuestro identificador o simplemente añadir pues, una URL a cualquier enlace servidor que tengamos interno. Como comentaba, esta información que tenemos aquí la podemos lanzar a nuestra spreadsheet y así enlazar modelo y planificación para generar nuestro 4D. Vamos a cerrar estas ventanas y vamos a ver cómo enlazar nuestro plan con nuestro modelo BIM. Directamente hay muchas maneras de generarlo desde Power Project. Podemos generar una asignación de modelos en función de identificador de actividad y identificador de elemento, automatizar las búsquedas, es decir, a través de la search, que es una función de Power Project, podemos definir cada una de ellas, vamos a abrir una de estas, la que nosotros queramos, y a través de una serie de propiedades, lo que podemos hacer es elegir unos criterios de búsqueda por todas las propiedades que queramos encontrar del objeto y automáticamente nos generará una actividad enlazada a nuestro modelo, sin la necesidad de generar nuestro plan primero y luego enlazar. Automáticamente nos generará actividades por defecto con la misma duración, pero lo que estamos ganando es tiempo de enlazar cada una de las actividades y generar nuestro primer draft, nuestro primer borrador de planificación. Suponemos que ya tenemos actividades, en este caso que hemos importado de cualquier herramienta, de Tilos, de Primavera, o las hemos generado en Asta o directamente las hemos hecho en Tilos, en Excel, perdón. ¿Cómo enlazamos cualquier objeto a nuestra planificación? Directamente podemos seleccionar pues, cualquiera de ellos, como estamos viendo aquí, cualquier parte, y simplemente arrastrando a nuestro diagrama ya tendríamos este modelo, este objeto de nuestro 3D enlazado. ¿Cómo saber que estos objetos están siendo enlazados? Muchas veces tenemos una cantidad muy grande de objetos, con lo que de esta manera deberíamos de controlar los objetos que están asignados. Desde Power Project tenemos las opciones para visualizar y tener el control sobre estos proyectos. Por ejemplo, que se nos vayan ocultando los objetos que están siendo asignados para evitar la sobreasignación. De la misma manera vamos a repetir el proceso y vemos cómo se van ocultando todos los objetos que vayan siendo asignados. En este caso ya tendríamos estos enlaces, digamos, el ciclo del diagrama espacio-tiempo y nuestro 4D. Y lo que queremos hacer ahora es mostraros el mismo proyecto traído de nuestro Tilos, enlazado con nuestro modelo y generar un 4D para tener el control de vistas y sacar, pues, digamos, todo el jugo de un modelo BIM, todas las cantidades y sobre todo las animaciones, las comparativas, etc. Directamente hemos salvado y hemos enlazado todas las actividades en el mismo proyecto. Este es exactamente el mismo proyecto, lo hemos traído de nuestro diagrama espacio-tiempo. De la misma manera podemos lanzar el 4D al espacio-tiempo para generarlo. Y lo que hacemos desde aquí es generar una serie de vistas. Desde Power Project podemos generar distintas vistas para controlar en función de categorías, distintos aspectos del proyecto, ya sea codificación, costes, progresos, recursos, y todo esto viene en función de tablas. Las tablas las podemos customizar nosotros en función de la misma manera categorías, y estas categorías nos devolverán qué tipo de campos, es decir, estas columnas, vamos a encontrar para monitorizar y tener el control del proyecto. En este caso ya tenemos nuestro plan, nuestra planificación, y lo que vamos a hacer es mostrar nuestro modelo BIM. Así que sin más vamos a nuestra pestaña BIM y vamos a visualizar nuestro modelo, exactamente el mismo modelo anterior que hemos enlazado. Todos los elementos con nuestro 3D. Desde aquí hemos añadido un par de columnas. Por mostrar los beneficios del BIM y de Power Project, la versatilidad,
una de las funciones que podemos encontrar es traer las cantidades del modelo. Una vez que enlazamos objeto con la planificación, automáticamente nos va a devolver las áreas, los recuentos, los volúmenes, toda la información que nosotros queramos mostrar. ¿Para qué? Entre otras muchas funciones, lo que podemos hacer es optimizar y obtener cálculos de duraciones y rendimientos. Vamos a ver, ¿dónde tengo? A ver. Obtener el cálculo, a ver, aquí está. Esto es lo que os quiero enseñar. Por ejemplo, de cantidades traídas del modelo. Si nosotros nos fijamos, nuestro modelo y nuestra planificación está totalmente enlazada y lo que podemos hacer es traer las cantidades directamente de nuestro modelo. En este caso, simplemente copiándolo, esta información, este campo, estos IFC los traen de de cualquier modelo que queramos meter. Además, se me ha olvidado comentarlo, podemos combinar distintos modelos, distintas disciplinas, pues la parte eléctrica, la estructural, arquitectura y todo el site, toda la topografía que queramos, podemos combinarlos en Power Project BIM. Y una vez que traemos esta información, simplemente copiando esta información y trayéndola al campo de cantidad, podemos empezar a jugar con los rendimientos traídos y calculados desde las cantidades de nuestro modelo. Si definimos nuestras cantidades de rendimientos con las unidades, por ejemplo, al día, fijaros cómo automáticamente nuestra duración va a cambiar. Nos va a hacer los cálculos automáticamente en función del parámetro que nosotros queramos añadir. Si modificamos la duración, nos devolverá qué rendimiento tenemos que utilizar o incluso la cantidad a llevar a cabo. Vamos a hacer una modificación, en este caso que tenemos estas 2 semanas y 7 horas en esta actividad, y fijaros cómo el rendimiento, ahora mismo estos 80 metros cuadrados, directamente todo traído desde nuestro modelo BIM, se va a ver afectado y nos devuelve los cálculos automáticamente en esta tabla, todo traído desde nuestro modelo BIM. Por mostrar alguna de las funcionalidades. Por supuesto, podemos monitorizar el progreso. Si tenemos nuestras líneas base, si tenemos nuestras entradas de progreso, nuestro site, es decir, nuestro site progress, para poder lanzar nuestra gente de confianza en obra, nos lance el progreso en obra, nos volcará esta información por estos intervalos de progreso y tendremos esta comparativa para poder ir ingresando pues, el progreso planificado, el completado real, es decir, el ejecutado, y además a través de nuestro modelo BIM y las fotografías que nos vayan devolviendo, nos vaya lanzando, directamente lo que podemos hacer es visualizar, automáticamente nos hace el match, nos hace esta unión y nos devuelve en nuestro modelo BIM qué actividades son las que están completadas. Esta información, este progreso ha sido lanzado de campo con el 100% y automáticamente al estar enlazada las actividades con nuestro modelo nos devuelve cuál es este estado. Vuelvo a repetir que desde Site Progress también podemos recibir imágenes con lo que cotejaríamos, compararíamos si tiene lógica lo que nos están enviando. Por último, y para ver ya una animación 4D, otro de los potenciales que podemos encontrar en la herramienta 4D es la generación de las animaciones. Animaciones para poder sacar distintos vídeos, para poder sacar distintos flipbook, que son una serie, digamos, de álbum, una secuencia de fotografías en unos intervalos de tiempo que nosotros decidamos, o cualquier tipo de animación a través de O2T, que es una plataforma gratuita que puedes descargarte y puedes añadir en PowerPoint o en presentaciones. No hace falta visualizador y además estos 3D ocupan prácticamente unos kilobytes, con lo que tanto enviarlo como gestionarlo es bastante fácil gestionarlo. Como comentaba, una vez que hemos enlazado nuestro plan traído de un espacio-tiempo con nuestro modelo, podemos ejecutar nuestras animaciones. Estamos viendo cómo se va ejecutando nuestro plan, nos está devolviendo una drop line indicando cuáles son las actividades en ejecución. En naranja, además, en el proyecto estamos viendo las actividades en ejecución, pero además lo que podemos hacer es generar distintos puntos de vista para hacerlo mucho más atractivo, la representación. Estamos viendo cómo, de la misma manera, podemos volver a empezar y generar distintos puntos de vista de nuestro proyecto para ir generando pues, distintos zoom, para ver distintos site objects, es decir, pues todo tipo de objetos del emplazamiento o maquinaria, grúa, pues atrecho, como puede ser cualquier árboles, vegetación, etcétera.
Y además, todos estos vídeos los podemos exportar para poder enviarlos y mostrar pues toda la información referente a logos corporativos para cliente. Y otro de los potenciales al sacar estos vídeos es poder generar vídeos comparativos o paneles comparativos. Directamente, al igual, en el mismo lado donde hemos sacado el panel principal de BIM, podemos sacar el panel comparativo. De esta manera, podemos tener una doble visualización de nuestro proyecto y elegir cómo vamos a representar, cómo vamos a hacer la simulación y la ejecución de cada uno de los dos modelos como tal. Es decir, con qué fechas se van a ejecutar cada una de las simulaciones. Directamente desde los ajustes podremos elegir en el primer desplegable qué fechas de proyecto va a usar el primer modelo comparativo, el primer panel, que son las fechas de proyecto, es decir, nuestra planificación actual, y el segundo panel, qué tipo de información. Es decir, que podemos elegir una línea de base, como estamos viendo aquí, que se vaya ejecutando en función de lo que nosotros esperábamos y que además se vaya destacando. Es decir, que las diferencias temporales se nos vaya mostrando de manera visual y nos muestre en rojo los retrasos. Podemos elegir, por supuesto, cuánto queremos que dure la animación, los saltos temporales, etc. Vamos a definir estos parámetros y vamos a ejecutar esta información. Según se vaya evolucionando la planificación y la animación, ya estamos empezando a ver una serie de diferencias en la ejecución de los dos proyectos. De manera visual ya estamos interpretando dónde vamos a tener pues estas dos diferencias y además, cuando tengamos notables desfases entre nuestra línea de base y nuestro plan, lo que podemos hacer es sacar estos vídeos y visualizarlos para controlarlos. Podemos parar la animación en el punto que nosotros queramos, ir a la fecha que nosotros deseamos para ver pues, este punto de vista, modificarlo, ir para atrás y sacar pues, estos pantallazos, estas capturas de pantalla, estos snapshots, y poder lanzarlo para ir controlando dónde estamos encontrando estos retrasos, dónde tenemos que optimizar o cualquier tipo de incidencia. Es una manera de comunicar el proyecto muchísimo más efectiva. Por último, y antes de devolverle el control a María, otra de las maneras u opciones que tenemos para gestionar este progreso mediante BIM son los flipbook. Como comentaba, es un pequeño álbum, una serie de fotografías, de imágenes que nosotros podemos sacar de manera secuencial de nuestro proyecto, eligiendo los intervalos, distintas fechas concretas, distintos hitos, o si luego decidimos o queremos hacerlo cada 15 días o un periodo, o en este caso cada lunes, podemos elegir una carpeta de salida para ver pues, esta información. Automáticamente lo que nos generará es una secuencia de imágenes con fechas fijas en la que nosotros, vamos a ver ahora cómo se va a generar, nos avisa que ya se han generado todas las imágenes y directamente, si vamos a nuestro escritorio, tendremos efectivamente nuestro flipbook, en el que automáticamente nos acaba de generar imágenes del progreso de todo nuestro proyecto en función del punto de vista que nosotros decidamos. En naranja nos está indicando la ejecución en cada una de las imágenes y además, si vemos el detalle, podemos visualizar cómo elegimos qué información queremos mostrar. Pues el número de la actividad, la fecha o cualquier información que queramos ir viendo para mostrarlo. Voy a pasar las actividades, las imágenes, perdón. Y vemos cómo es un símil de la secuencia constructiva y de lo que es el vídeo para poder enviar y para poder ver pues, estas estimaciones de tiempo. Ya si queremos tanto mostrar nuestra línea de base con nuestro plan, lo que nosotros queramos sacar en el flipbook y poder mostrarlo a través de estas imágenes. Realmente, lo que queríamos mostrar pues, en esta pequeña presentación es la integración y cómo encontramos nosotros como solución perfecta íntegra tanto Tilos como BIM, como un 4D.
Creo que no se tienen que, digamos, olvidar uno del otro porque tienen sus beneficios y de manera comunicativa y sobre todo para proyectos de infraestructura, para proyectos lineales, ambos son básicos pues tanto para control, monitorización del proyecto, estandarización de los trabajos y poder explicar y tener pues, un control a la gestión y poder controlar tanto con estos 3D, ver estas animaciones que son muy llamativas y explican muy bien el estado y cómo se va a evolucionar cada una de las partes del proyecto, como nuestro espacio-tiempo para entender de un plumazo y a través de un único informe cómo se va a ejecutar y dónde podemos encontrar la información directamente de cada una de las actividades. Si nosotros sabemos que cualquier soporte del puente, cualquier asfaltado o cualquier tablero lo estamos encontrando gracias a nuestro espacio-tiempo, simplemente vamos a seleccionar esta información o vamos a tener el control tanto en distancia como temporal de esta actividad y tenemos un control pues, de todos los elementos, actividades, resumen y cualquier parte del proyecto como tal. Vuelvo a repetir que al ser pues, una vía exchange, es decir, de intercambio de datos bidireccional, podemos lanzar y podemos empezar tanto a generar nuestro espacio-tiempo y luego lanzarlo a un 4D o lanzar nuestro 4D desde Power Project, como hemos visto antes, y directamente lanzar esta información a Tilos, como hemos visto, y automáticamente nos generará nuestro espacio-tiempo con nuestra plantilla predefinida. Por mi parte, poco más. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención. Si hay preguntas, ahora después de la intervención de María vamos a solventarlas, vamos a contestarlas. Además, nuestro mail está totalmente disponible si tenéis alguna duda concreta, cualquier tipo de interés en realizar una presentación o una reunión personalizada pues en función de vuestro sector, en función de un proyecto concreto sobre Tilos o sobre Power Project. Estamos totalmente abiertos y encantados a daros más detalles. Y ahora, después de la intervención de María, contestamos a todas las preguntas que se os ocurran o que os hayan surgido. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante toda la masterclass. La verdad que ha sido muy técnica, muy intensa y muy interesante. Muy bien explicado, muy seguido. Muchas gracias. Animar a todos los asistentes a que nos vayan escribiendo las preguntas. Aquí en el panel, en la derecha, en el apartado de preguntas, pueden ir ya escribiéndolas y luego para tenerlas todas a continuación cuando acabemos y ir contestándolas. Entonces, voy a compartir ahora yo la pantalla. Veo que hay muchos alumnos también entre los asistentes, así que algunos de vosotros ya conoceréis el máster. Vamos a ver. Pero igualmente, para los que no nos conozcáis, voy a hacer una introducción sobre Figurat. Somos una institución de formación para arquitectos, ingenieros y cualquier profesional del sector de la construcción realmente, o de la arquitectura y de la ingeniería. Llevamos más de 16 años de experiencia en formación online. Hemos contado con más de 40 programas en diferentes momentos de estos 16 años, de diferentes especializaciones en 3 idiomas, en español, en inglés y en portugués. Más de 200 profesores de diferentes países, con más de 60.000 estudiantes, también localizados en diversos puntos geográficos. La formación que ofrecemos es sobre todo y está pensada para los profesionales y para aquellos que quieren especializarse en algo de manera práctica. En este caso estamos en el entorno del Máster Internacional BIM en Ingeniería Civil y os voy a mostrar el vídeo de presentación. Es un máster centrado principalmente en aplicar y desarrollar entornos BIM en proyectos constructivos de infraestructuras. La integración del BIM en el mundo de las infraestructuras es una apuesta segura. Todos sabemos que en 5 años será una metodología implementada en toda la industria. No será una opción, será una realidad. Y tú debes ser una pieza clave en esta revolución. Aprovecha esta oportunidad del sector y lidera el cambio dando un salto en tu carrera profesional hacia los nuevos retos del siglo XXI.
Con este máster vivirás una experiencia inmersiva, responsabilizándote en primera persona de las tareas de un BIM Manager en el desarrollo de proyectos reales de infraestructuras viarias, ferroviarias e hidráulicas durante todo su ciclo de vida, implementando el BIM en las fases de planificación, diseño, construcción y mantenimiento. En los proyectos simularás procesos y flujos de la información de manera colaborativa con compañeros internacionales que te harán crecer profesional y personalmente. Es por eso que Zigurat te ofrece participar en la única red global de profesionales BIM de más de 60 países con más de 3.000 profesionales del sector. Es el networking que te hará cumplir todos tus objetivos profesionales. El mañana que imaginas empieza aquí. Porque el futuro puedes crearlo ahora desde cualquier rincón del mundo. Máster Internacional BIM en Ingeniería Civil, Infraestructuras y GIS. Perfecto, pues pasado la introducción os comentamos que la duración del máster es 1 año, son 12 meses naturales. La metodología es 100% online, se trabaja mediante proyectos reales acompañados siempre de un contenido teórico, pero de manera práctica. En este caso, en este máster, también se trabaja colaborativamente en equipos de diferentes perfiles profesionales que organizamos entre los alumnos del máster y se trabaja de la manera más similar a la vida real. Entonces, el máster está creado y dirigido por Apogea y BIM Academy, que codirigen el máster Jesús Valderrama y Agustí Jardí de Apogea, Ignasi Pérez de BIM Academy, y también contamos como codirector con Ricardo Montaraz. Dentro del profesorado contamos con diferentes perfiles, más de 15 profesionales y que combinan su actividad profesional con una actividad docente, con años de experiencia tanto en obra como en proyecto como en docencia. Y pasamos al contenido académico, que está estructurado a lo largo de 3 recorridos, proyectos viarios, ferroviarios e hidráulicos, y transversalmente en 4 módulos: módulo de planificación, de diseño y modelado de infraestructuras, de construcción y de mantenimiento. En cada módulo, por ejemplo, en el módulo de planificación se verán los contenidos relativos a la introducción al BIM en la preingeniería, cómo adquirir la información, cómo organizarla y cómo llevarla al proyecto, ¿no? La planificación y el prediseño de carreteras, de ferrocarriles o de infraestructura hidráulica, la planificación y el prediseño de estructuras, las propiedades de los servicios que se ven afectados en este proyecto, la valoración de diferentes alternativas y tanto se aplicaría el BIM en promociones públicas como en privadas. En el módulo de diseño y modelado de infraestructuras ya se trabajarán respecto a la introducción de los datos generados anteriormente en diferentes terrenos. Se trabajará colaborativamente cómo diseñar y modelar las 3 tipologías de obra. También lo relativo a drenajes, explanaciones, estructuras, instalaciones y sistemas, toda la gestión de la información de esta fase, de la información y de los costes. En el módulo de construcción de infraestructuras se trabajará Virtual Design and Construction, la coordinación 3D o la planificación virtual, el BIM 4D, que es relativo a lo que hoy nos estaba explicando Pablo, el control de costes o el BIM 5D, el BIM to Field o el BIM for Fabrication, la monitorización y los conceptos de trabajo de BIM con la seguridad y salud, entre otros, ¿no? También se verán Lean Construction y el BIM as Build. Trabajaremos también en el módulo de mantenimiento de infraestructuras, que es el módulo que culmina ya la totalidad del máster, y es el módulo referente a toda la gestión de la información y documentación de las fases de operación y mantenimiento.
Entonces, se trabaja la gestión de inventarios, conservación y mejora de carreteras y también de infraestructura hidráulica. El software que se verá en este máster aplica a diferentes, también lo ibais viendo en cada módulo, porque en cada parte se trabajará con un software diferente. Las licencias del software también son proporcionadas al estudiante para que realice los proyectos necesarios. El trabajo colaborativo es una de las grandes diferencias de este máster, además que combina un contenido totalmente completo con la proyección de en trabajos reales, ¿no? En proyectos que realizarás en equipos con perfiles totalmente complementarios. Intentamos que los equipos sean multidisciplinares y que puedan realmente conocer entornos diferentes, proyectos diferentes con los que aprendan también de sus compañeros. Se trabajará también a través del BIM Server, todo en la nube, todo el trabajo en diferentes, pues, con compañeros de diferentes países, todo centralizado a través del BIM Server. Vale. Y comentar también que en este máster internacional BIM en Ingeniería Civil contamos con unas sesiones presenciales, un summit de 2 o 3 días en diferentes ciudades, en una en Europa y luego 2 en Latinoamérica, en la que la idea es que todo el año vivido con los compañeros se pueda trasladar en un par de días de networking presencial, con jornadas técnicas y con ponencias de diferentes profesores o profesionales del sector, de cada país también. Bueno, contamos, como comentaba antes, más de 60.000 alumnos. Entre ellos podéis ver en diferentes redes o en nuestra página web casos de diferentes alumnos, perfiles muy variados. Y con esto también una pequeña mención a la plataforma social BIM de Figurat, que es BIM Community. Para aquellos que no conozcáis BIM Community, es una plataforma, una red social donde profesionales y empresas que intervienen durante el ciclo de vida de la construcción pueden informarse, participar y progresar en un entorno global BIM. Es un lugar donde la comunidad BIM puede encontrarse, puede conocer, estar actualizado en todas las noticias BIM, conocer a otros profesionales, intercambiar oportunidades laborales, publicar también sus propios contenidos de sus propios proyectos para que la red también se vaya haciendo cada vez más rica en este contenido. Entonces, pasamos rápidamente a las preguntas sobre la sesión. Hacia Pablo tenemos varias preguntas planteadas, también sobre el máster. Entonces, comenzamos, Pablo. Voy rápido porque luego tenemos otro seminario del área de estructuras. Y bueno, comenzamos con David Kibio. Pablo pregunta quisiera ver cómo se realizaría el Time Impact Analysis en Asta Power Project. Pablo, ¿nos escuchas? ¿No tienes el micrófono activado? Ahora. Creo que David se puso en contacto con nosotros y además porque hemos estado empezando a preparar un webinar de este tema. No quiero desvelarlo del todo, pero vamos a subir unos vídeos en nuestro canal. Creo que fue David el que nos escribió por nuestras redes sociales preguntando exactamente lo mismo. Así que más adelante vamos a mostrar un webinar sobre el tema más extenso y más detallado. Ignacio también nos está preguntando. Sí, también quedó muy contento con la presentación. Como decía yo también al principio, la verdad que ha sido espectacular. Quedó apabullado. Ignacio pregunta si por este software, que si existen alternativas o son absolutos y sugeridos. Bueno, comentabas varios en la presentación, si quieres. Sí, hay distintos software en el mercado ahora mismo, pero no hay ninguno que tenga una modalidad de enterprise que cumpla con las integraciones directas con Tilos, por ejemplo, u otras herramientas estándar de mercado. Entonces,
Es muy singular Power Project. O sea, ahora mismo es la herramienta más versátil y prácticamente más completa que puedas utilizar y sobre todo pues por el tipo de licenciamiento y demás que más se puede ajustar. Hay muchos tipos de soluciones 4D, pero que incluya las integraciones con estándar tipo Tilos, Primavera, que tenga modalidad Enterprise y el resto de módulos que hemos comentado, no la tienen. Perfecto. Pregunta de Eddie Medina también, ¿cómo es importado el 3D a Power Project? Directamente, pues ya sea de cualquier herramienta de diseño, no voy a decir ninguna por no empezar con órdenes, pero simplemente con una exportación a IFC se importa de manera local. Creo que lo mostré en el webinar, directamente lo haces de manera local, puedes abrir el modelo 3D o simplemente lo albergas en la nube, que es un servicio nube que es gratuito de Power Project y ya te lo descargas de ahí. De cualquier herramienta que pueda exportar a IFC, es decir, a BIM, puede abrir el proyecto y gestionarlo a Power Project. Eddie Medina también pregunta a continuación la inversión del máster. El máster tiene un coste de 6.900 euros. Bueno, y como veréis en la pantalla, para los asistentes a la sesión, contáis con unas condiciones especiales que os podemos comunicar de manera personalizada si me escribís al correo o si os ponéis en contacto con nosotros por otro medio. También falta la pregunta de Gerard Fernández. ¿Qué herramienta BIM utilizáis o recomendáis para obras lineales? BIM, pero ¿qué etapa, qué necesidades, Claro, mantenimiento, lo que hablábamos, diferente para el diseño, ¿no? Claro, es bueno para BIM es un proceso, ¿no? Una metodología entera, una fase de diseño, prediseño, pues planificación, estimación, pues la operación y mantenimiento. Un poco nosotros las herramientas que usamos para todas las fases, salvo el modelado, Power Project, 4D, 5D Bitcoin para estimación y pues luego para el 6 y 7D Ecodomus para todas estas fases de cualquier proyecto mediante metodología BIM. Nos pregunta Luis García si esta herramienta se desarrollará en el máster. De momento no contamos con Tilos que nos estaba presentando en el máster, pero PowerPoint sí, y podemos, bueno, supongo que este tema del software, de hecho el contacto de esta masterclass vino a través de Agustí Jardí, que es el codirector y había conocido a Sapcat MLE, que bueno, también le veo un saludo porque también está asistiendo al seminario. Está conectado. Sí, supongo que siempre tienen intenciones de ir mejorando, ir conociendo diferentes herramientas. Como habéis visto en la presentación, en el máster no se basa en una herramienta, ¿no? BIM es una metodología que se aplica en diferentes fases, ¿no? Que estaba diciendo ahora Pablo, y para cada fase habrá que aplicar una herramienta y de diferentes tipologías constructivas, de diferentes tipologías de proyectos, por lo que se irán adaptando también a las nuevas necesidades que vayan surgiendo. Está preguntando sobre Perú. Comentar que nosotros tenemos un socio en Perú, un socio muy, muy bueno, Metacontrol, y creo que estaba algún asistente. En nuestra página web podemos facilitar los detalles de contacto y además pues pueden contactar directamente allí para una presentación, una reunión o cualquier información más detallada. Son muy, muy buenos. Son nuestros socios de Perú Metacontrol. Perfecto. Pues Pablo, vamos a ir acabando la sesión. Si quedan algunas preguntas, os las transmitiríamos también para que contestamos siempre de manera personalizada a todos aquellos que se quedan sin poder ser respondidos en la sesión. Y muchas gracias por la masterclass de hoy. Si nos solicitan, porque la verdad ha sido muy exitoso las inscripciones y todo, entonces podríamos estar siempre conversando para una nueva sesión o nueva masterclass.
Muchísimas gracias, María. Un saludo a todos y muchas gracias por vuestro tiempo. Eso es, un saludo a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde.